Buenas, mi nombre es Juan Andrés Bermúdez, soy abogado de la Universidad Sergio Arboleda con una especialización y una maestría en Derecho Administrativo. Soy trabajador social clínico del Estado de Nueva York con énfasis en neurociencias. Soy conciliador de la Pontificia Universidad Javeriana, acá en Bogotá, mediador del MCR Institute de Nueva York, árbitro del CPR Institute de Nueva York, negociador de la Universidad de Harvard, con 2 concentraciones en Harvard, una en liderazgo y otra en decisiones gerenciales. Y me han otorgado ya 2 doctorados honoris causa por mi trabajo como docente y también mi aspecto profesional. Actualmente soy el presidente de International Negotiation Services. Nosotros proveemos todo lo que es asistencia, representaciones, preparaciones en todo lo que es el aspecto de management skills, soft skills, todo lo que tiene que ver con neurociencias, empoderamiento personal y también estrategias corporativas. También soy profesor universitario, soy profesor acá en la Escuela Colombiana de Ingeniería para pregrado y posgrado, y dicto gerencia de operaciones en la especialización de gerencia de operaciones. Tengo experiencia internacional, trabajé en Nueva York para Chacanic Innovations, he trabajado con firmas petroleras también, he trabajado también con pools de abogados acá en Colombia y he sido speaker también a nivel nacional e internacional. Acerca de nuestra especialización de gerencia de operaciones, que es la mejor que hay en el país, quiero resaltar un tema que se llama management y gestión. En todo lo que ha sido mi experticia a nivel internacional, no solamente nacional sino internacional, he identificado que hay un gran problema en todo lo que es el aspecto de gerenciar y de gestionar. Es para ello que vamos a dictar nuevamente esta charla tan interesante sobre lo que es management y gestión, y un punto fundamental, el cual me parece que es crucial para el éxito en los tiempos de hoy, que es el aspecto de la negociación. El ser un excelente negociador o negociadora nos lleva obviamente a obtener realmente lo que deseamos, llegar a donde queremos llegar y proyectar todo lo mejor para ser los mejores profesionales. Así que sean ustedes bienvenidos a esta charla acerca de management y gestión, con un énfasis y una concentración especial en lo que es el tema de negociación. Para ello me parece supremamente importante hablar de lo que son las técnicas de negociación, ya que estas nos llevan a que no solamente a ser muy buenos negociadores o negociadoras, sino a proyectar una influencia mucho mayor como profesionales, ¿correcto? El tener esa experticia en lo que es técnicas de negociación nos lleva obviamente a empoderarnos muchísimo y realmente a conseguir unos resultados sorprendentes. Cuando yo terminé mi posgrado en Harvard en aspectos de negociación y llego a Colombia después de mucho tiempo de ir en el exterior, me doy cuenta realmente que en aspectos de negociación verdaderamente estábamos en pañales. ¿Y cuál es mi tarea aquí en lo que es nuestra especialización de gerencia de operaciones? Hacerlos los mejores gerentes y además los mejores negociadores. Es por ello que al tener obviamente esa experticia en técnicas de negociación internacional con profesionales de los 5 continentes, la cual obviamente ha sido mi experticia, quiero traerlo obviamente a colación a lo que es nuestro programa de gerencia de operaciones, para que ustedes, vuelvo y digo, no solamente sean unos negociadores locales, sino sean unos negociadores de talla mundial, ¿correcto? Para que se puedan entender en cualquier situación negociadora, con cualquier persona en cualquier parte del mundo, y obviamente pueda lograr no solamente muy buenos acuerdos, sino que también mejoren obviamente sus relaciones con obviamente la contraparte. Perfecto. Ahora, para hablar de lo que es el aspecto de negociación, lo primero que tenemos que hacer es obviamente conceptualizarla. ¿Y qué sucede? A mí me pareció de gran impacto lo que me sucedió en Harvard con el profesor Max Bazerman, para ser más exactos, y fue que él dijo, nos afirmó en la clase, que en Harvard formaban negociadores en tercera dimensión, que los demás negociadores eran en primera dimensión. Eso a mí me impactó muchísimo y creo que tiene razón totalmente el profesor Bazerman en el aspecto de haber dicho eso. ¿Por qué? Porque verdaderamente cuando yo me he enfrentado a diferentes negociadores en diferentes partes del mundo, me doy cuenta que simplemente tienen un simple concepto de negociación en una sola dimensión. Y la negociación tiene diferentes aristas, diferentes ángulos para poderla definir de una manera totalmente acorde. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero conocer la negociación,
tengo que mirar todas sus aristas para poderla identificar plenamente y para poderme mover de una manera efectiva. Es lo mismo ejemplo cuando a mí me preguntan si yo conozco de pronto a Pepito Pérez. Si a mí me preguntan si yo conozco a Pepito Pérez, de pronto conozco solamente una arista o de pronto una cara de Pepito Pérez, pero de pronto Pepito puede tener bastantes aristas. Puede ser que lo conozco de pronto como profesional, pero no lo conozco como ciudadano, o no lo conozco como amigo, o no lo conozco como es su relación con su familia. Las personas todos tenemos diferentes aristas y esas aristas nos definen realmente. Es por eso que si yo llego a conocer a Pepito, de acuerdo a sus diferentes aristas, pues puedo decir realmente que lo conozco. Lo mismo pasa con la negociación. Y la negociación tiene entonces estas diferentes aristas que les voy a comentar a continuación. La primera, podemos decir que la negociación es una actividad. La negociación es una actividad que es tan antigua como la misma existencia del mismo ser humano, ¿correcto? La misma humanidad. ¿Por qué? De esa manera fue tan importante esta actividad que nos llevó a que pudiéramos sobrevivir. Eso lo hizo por medio de ¿qué? Del trueque. El trueque es la primera fase del aspecto de la negociación. Tenemos que las personas de las cavernas, para poder sobrevivir, lo que hicieron fue intercambios, trueques. Eso fue la primera etapa de la negociación. Muchos miles de años después podemos decir que la gente obviamente todos los días negocia, todos los días negociamos, y hay muchas personas que sobreviven negociando y hay otros que se enriquecen negociando. Todos negociamos, por eso es una actividad que es supremamente importante. Segundo, la negociación es una habilidad, no una materia. Es por eso que inclusive a muchas personas de otras universidades muchas veces se les pregunta sobre el aspecto de negociación, o cuando estamos en una mesa negociadora, negociando, es impresionante que hay gente que no tiene en realidad ni idea. En realidad sabes un aspecto teórico, mas sin embargo no es una persona que se desenvuelva muy bien como negociador o como negociadora. ¿Por qué? Porque la negociación es una habilidad que se desarrolla, no se aprende. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? El aspecto de desarrollar habilidades en negociación. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que por eso es supremamente importante que esto es un desarrollo de habilidades. Número 3, tenemos que la negociación es una nueva ciencia. ¿Y qué es una nueva ciencia? Una nueva ciencia se diferencia inclusive de las ciencias. ¿Por qué? Las ciencias, ejemplo, la química es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque se demuestra por medio del método científico. Mientras que las nuevas ciencias tienen 5 factores por los cuales podemos identificarlas. La primera es el aspecto de expositores. En este momento estoy siendo un expositor en la negociación. Y así como yo, hay miles de millones de personas hablando de negociación en estos mismos momentos en diferentes partes del mundo. Número 2, si hay expositores hay doctrina. ¿Qué significa doctrina? Doctrina significa el aspecto de los libros. Si usted va a cualquier librería o biblioteca, va y pregunta por un libro de negociación, pues le van a decir cuál quiere. Hay diferentes tipos de libros sobre aspectos de negociación, ¿correcto? Quiere decir que hay doctrina. Y si hay doctrina, está el tercero, y es la investigación. El aspecto de investigar. Hay centros de pensamiento, universidades que lo que hacen es investigar sobre el aspecto de negociación. Centros de pensamiento a nivel internacional también lo hacen. Y si hay investigación, hay técnicas, y las técnicas son las diferentes maneras de cómo negociar. Y la suma de técnicas nos da las estrategias. Por eso tenemos estrategias muy importantes que inclusive en nuestra gerencia de operaciones es nuestra especialización, que es supremamente completa como se da la negociación. Vemos lo que no se ve en ninguna otra universidad, que se ven las estrategias negociadoras más importantes del mundo, ¿correcto? Que de ello hablaremos más adelante, ¿listo? Por otro lado, también tenemos que la negociación es un proceso, y como proceso tiene un valor que se llama calidad. Tiene un proceso, ¿por qué es un proceso? Es un proceso que tiene una etapa prenegociadora, negociadora y posnegociadora, en la cual tiene un valor que se llama calidad. Todo proceso lleva un aspecto que se llama calidad. El punto es que la negociación en una sola palabra, y podemos decir que la negociación en una sola palabra es estrategia. La negociación es estrategia. Por eso es tan importante el aspecto de realmente saber sobre el aspecto de negociación. ¿Por qué? Porque tenemos el mapa totalmente completo de lo que verdaderamente es, lo que es la identidad y el concepto supremamente claro de lo que verdaderamente es negociación. Listo, teniendo en cuenta lo que es el aspecto del concepto de negociación, ahora pasemos a lo que es el negociador o la negociadora.
Y pregunta es, fíjese, un aspecto que es bastante interesante. Muchas veces nombran personas, usted es el negociador o la negociadora, porque es que, bueno, sí, usted sabe hablar y esto, no es suficiente, no es suficiente. El concepto del negociador o negociadora es mucho más específico realmente. Y el punto es el siguiente, ¿quién es el negociador o negociadora? Se puede decir que es el profesional mejor rankeado en toda una empresa o en toda una organización. ¿Por qué? Porque hace dos cosas que lo hacen el mejor o la mejor. ¿Cuáles son esas dos cosas que hace el negociador o negociadora? Primero, toma las mejores decisiones. Número dos, consigue lo que quiere la organización. Cuando tú estás en un proceso de selección y tú dices que tienes esas dos habilidades muy bien desarrolladas, eres una persona o que pasa a la final del proceso o puede quedarte ganando el proceso. ¿Por qué? Porque es lo que buscan todas organizaciones. Yo como empresario lo sé, lo tengo claro, y como negociador, obviamente, afamado negociador, lo tengo totalmente claro. Y es el punto de saber tomar las mejores decisiones y conseguir lo que quiere mi cliente o lo que quiere la organización. Tomar las mejores decisiones. ¿Cuáles son? Según Guha Subramanian en Harvard, que también fue mi maestro, dice, las mejores decisiones son las que proyectan las más y mejores consecuencias positivas de acuerdo al contexto. Y consigo lo que quiero, ¿correcto? Tomando las mejores decisiones y negociando. Todo es negociable. Lo único que no se negocia son los principios y los valores. De resto, el aspecto es que todo es negociable. Teniendo en cuenta entonces, podemos decir que el negociador o negociadora son los mejores profesionales. Y por ello, si vamos a definir realmente quién es un negociador o quién es negociadora, lo podemos decir en una sola palabra, lo podemos definir como un estratega o una estratega. Y me gusta mucho el concepto que me dio un maestro mío hace mucho tiempo, Ramón Muya Quintana, gran filósofo colombiano, y me dijo lo siguiente: nunca se le olvide la mejor definición de estratega. Y yo le dije, no, doctor, claro que no se me va a olvidar, dígamela nomás. Y me dijo, el estratega es el que ve lo que los demás no ven. Eso es un verdadero estratega. Hace que ustedes vean lo que los demás no ven. Lo que les da una ventaja supremamente alta y amplia, obviamente. ¿Para qué? Obviamente para ser mucho más empoderados, para ser verdaderos líderes en el proceso y para dar respuestas a los problemas de hoy. Hablando ahora sobre el tema de habilidades negociadoras, vamos a primero hablar de lo que es la comunicación efectiva. Y es un tema que gusta muchísimo en nuestras clases de gerencia de operaciones y es una clase que verdaderamente a la gente le encanta, y es sobre el aspecto de comunicación efectiva y todo lo que es el aspecto de su definición y lo que es su desarrollo y perfilamiento. Primero vamos a mirar qué es comunicación efectiva. No es fácil el aspecto de comunicarse efectivamente, no lo es. Mas, sin embargo, el aspecto es desarrollar esa habilidad que es tan importante. Todo viaja por la comunicación, todo, absolutamente todo viaja por la comunicación. El amor, el trabajo, la vida personal, los negocios, ¿sí? Todo viaja por el aspecto de la negociación. ¿Qué quiere decir? Que uno de los secretos más importantes para ser un excelente profesional, un excelente gerente y un excelente gerente de operaciones es tener comunicación efectiva, inclusive para la vida personal misma. Pero ¿qué es la comunicación efectiva? Y tenemos que, el aspecto de la comunicación efectiva es el arte de codificar. ¿Por qué hablamos de codificación? Porque todas las lenguas del mundo y las comunicaciones están compuestas por diferentes códigos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esos códigos? Interpretar. Cuando nosotros interpretamos, ¿qué hacemos? Entendemos. Y cuando entendemos pasa algo maravilloso, que es evolucionamos. Es el aspecto de la evolución. ¿Qué sucede cuando las personas no codifican? Pues las personas no entienden. Y cuando la gente no entiende, entonces lo que hace es ¿qué? Juzgar. Y cuando la gente juzga sin entender, trae caos. Por eso la comunicación efectiva es supremamente importante. Ahora, teniendo eso en cuenta, vamos a mirar lo que son los factores de la comunicación efectiva. ¿Y cuáles son? El lenguaje corporal, el lenguaje verbal, el lenguaje escrito y escucha activa. De todos ellos, en nuestra especialización, haremos algo que se llama perfilamiento. El aspecto de perfilar, ¿qué quiere decir? Identificar obviamente patrones de comportamiento de acuerdo a la comunicación.
Miremos entonces ejemplos, lenguaje corporal. El lenguaje corporal, ¿qué nos dice el lenguaje corporal? El lenguaje corporal nos habla sobre la esencia de una persona. Si tú quieres conocer realmente, ¿sí?, el comportamiento de una persona, su personalidad, hay que mirar su lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal nos dice la esencia de una persona. Podemos decir entonces qué es lo que significan las piernas, los brazos, las manos, qué significa el cabello, ¿no? Por ejemplo, la seguridad de una persona va en sus manos, la emocionalidad va en su cabello. Y obviamente hacemos un entrenamiento de perfilamiento, que es algo que gusta muchísimo y encanta, ¿verdad? ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos hace obviamente conocer mucho mejor a una persona. Eso frente al lenguaje corporal. Lenguaje verbal. Es como una persona se expresa verbalmente. ¿Qué nos dice el lenguaje verbal? Es como vives el mundo. De acuerdo como tú hables, es como has vivido tu vida. Por eso es tan importante escuchar a las personas hablar. ¿Por qué? Porque te dicen realmente cómo ha vivido su vida. Ejemplo, una persona que es supremamente grosero o grosera, significa que es una persona que ha vivido con mucha hostilidad. La hostilidad tiene hostilidad en su interior y eso es lo que expresa. Acá en nuestra especialización vemos cuáles son los 4 factores para poder ser una persona que pueda escanear a otra persona por su lenguaje verbal. Eso lo vemos acá, obviamente para perfilar. Algo que obviamente nos da mucha ventaja sobre los demás profesionales. ¿Por qué? Porque nos permite identificar muchos patrones de comportamiento. El otro aspecto es el lenguaje escrito. Y el lenguaje escrito nos dice es cómo sientes el mundo. La manera como sientes el mundo va en la parte escrita. Este es un aspecto que tiene que ver con grafología. También hacemos un entrenamiento acá en la clase en lo que es el aspecto de grafología, ¿correcto? De acuerdo a cómo tú escribas, obviamente, es como has sentido tu vida, ¿correcto? Si escribes grande, todo tiene significado. Si escribes grande, si escribes chiquito, si retiñes, si escribes con muchos colores, si escribes solamente con lápiz, si retiñes súper fuerte en la hoja, todo tiene un significado. Si terminas los trazos en las letras o no los terminas, todo eso tiene un significado, así que es muy importante. Y lo otro también, identificación de firmas. Las firmas son muy importantes porque es la impronta de cada persona. Eso también lo hacemos nosotros y lo que hacemos es identificación de lo que son el patrón de las firmas. Es bastante interesante, es inclusive muy divertido y pues es algo supremamente necesario obviamente para ser obviamente un excelente gerente y obviamente un excelente profesional. Finalmente tenemos en lo de comunicación efectiva tenemos lo que es la escucha activa, que es el 60 al 80% de la comunicación efectiva. Frente a lo que es el aspecto de la escucha activa, nos basaremos en lo que son los principios del Haregate, ¿correcto? De lo que es la comunicación efectiva japonesa y cuáles son los 5 principios de ellos para ser una persona que escuche de una manera totalmente efectiva. ¿Listo? Así que eso es frente a lo que es el aspecto de comunicación efectiva. Otro aspecto, otra habilidad negociadora que es supremamente importante es la toma de decisiones. Y la toma de decisiones es supremamente importante para nosotros como profesionales. ¿Cómo nos ganamos nosotros el respeto en el sector real? Con toma de decisiones. Para ello entonces tenemos una herramienta que se llama la arquitectura de la decisión, ¿correcto? Que es de Guha Subramanian en Harvard, ¿correcto? Que nos dice cuál es la fórmula para tomar las mejores decisiones. Vamos entonces a verlo rápidamente. Esta se compone de lo siguiente: las mejores decisiones es igual a, primero, abrir todas las aristas. Cuando yo abro todas las aristas de una situación, lo que hago es entenderla muy bien. Yo lo primero que tengo que hacer es entender. Después de eso viene lo que son las mejores herramientas y es todo el conocimiento que necesito obviamente para poder tomar la decisión. Después viene lo que es el conocimiento del contexto, que es todo lo que es la experticia. Después de eso viene lo que son los valores, todo lo que es la parte axiológica de obviamente la decisión. Por ejemplo, lo que es factores éticos, ejemplo. Después de eso viene proyectar las más y mejores consecuencias positivas, que significa es hacer lo correcto, o sea, el proceso. Y la base de la arquitectura de la decisión es el objetivo de valor, que es siempre dar más. En estos tiempos no solamente es suficiente cumplir con el deber, sino el aspecto de dar más, siempre dar más. Así que de esa manera obviamente podemos tomar nosotros siempre las mejores decisiones. Ahora, otra habilidad negociadora muy importante son los valores multiculturales. Y estos son los valores que son representativos de las potencias negociadoras en el mundo. Así que miremos primero lo que es el valor multicultural norteamericano.
los norteamericanos en Estados Unidos tienen dos valores multiculturales muy bien concebidos. El primero es el liderazgo y el segundo es la proactividad. El americano es supremamente proactivo, siempre en busca de solución. El famoso dicho, no problem, not a problem, ¿correcto? ¿Eso qué nos dice? El aspecto es que son totalmente proactivos, son totalmente dirigidos a lo que es el aspecto de la solución. El otro aspecto es el liderazgo. En Estados Unidos, el negociador norteamericano, el gerente norteamericano es supremamente líder. Un ejemplo clarísimo, si nos ponemos a hablar sobre grandes gerentes norteamericanos, hablaremos, por ejemplo, lo que fue el CEO de Apple Computers, lo que fue el señor Steve Jobs. Steve Jobs fue obviamente un gran gerente, correcto, un gerente supremamente reconocido, en el cual se le notaba a leguas, obviamente, estos dos valores multiculturales norteamericanos, lo que es el liderazgo y el aspecto de la proactividad, el aspecto obviamente de siempre dar soluciones. El otro valor multicultural es el ruso, correcto, que es el dominante. Si yo hablo sobre la historia rusa, todo lo que ha sido la historia, lo que es el territorio ruso, hablaremos obviamente de Pedro el Grande, Iván el Terrible, Catalina la Grande, hablamos de Lenin, Stalin, Putin, Khrushchev. Todos ellos tenían algo en común y eran supremamente fuertes y dominantes. Este es el valor multicultural ruso, el aspecto de la dominancia. Si tú vas a tener negociaciones con rusos o personas que tengan influencia obviamente de esta escuela, pues vas a encontrar un aspecto de suma dominancia, son supremamente dominantes. Por el otro lado tenemos lo que es el valor multicultural japonés, y el valor multicultural japonés es el Hone, que es la esencia. En Occidente se traduce como la esencia, más sin embargo los japoneses no conocieron a Aristóteles, por lo tanto el concepto es aristotélico, es occidental, así que ellos no lo conocieron, así que ellos Hone lo definen de una manera distinta. El aspecto es, como lo definen los japoneses, el Hone es lo que tú haces. Es lo que tú haces. Y verdaderamente, ¿qué es la esencia? Es lo que uno hace. Lo que tú regularmente haces es lo que llamamos nosotros esencia. Esa es la esencia. Hay personas que dicen, me voy a ir de pronto para la India, al Taj Mahal, a encontrar mi esencia. No, aquí en Bogotá la encuentras. El aspecto es simplemente ser consciente de lo que tú haces. Y un aspecto importante del Hone que los japoneses lo llevan a cualquier parte del mundo es, no solamente es lo que tú haces, sino ser tu mejor versión. Ellos siempre tratan de comportarse de la mejor manera por lo que es ese valor del Hone. Así que es muy interesante, digamos, cuando se negocia con japoneses. El otro aspecto es el valor multicultural chino, y el valor multicultural chino es el Chikunilao. Chikunilao, ¿qué significa Chikunilao? Fuerza o resistencia. ¿Qué es lo que significa en realidad en China? El mejor en China no es el más talentoso, sino el que más trabaja. Es por eso que los chinos son tan laboriosos y son supremamente trabajadores, porque ese es su valor multicultural negociador. Me parece supremamente importante, después de haber negociado con gente de los 5 continentes y de las potencias negociadas más importantes del mundo, que me ha tocado hacerlo, resaltar obviamente estos valores multiculturales, porque realmente le dan una idea importante a que se va uno a confrontar obviamente con ellos de pronto en un futuro. Entonces, por eso es tan importante obviamente tenerlo en cuenta. La última habilidad negociadora para ver y estudiar son los círculos de poder. ¿Qué son los círculos de poder? Es algo muy freudiano, realmente, el aspecto de círculos de poder. Y es algo que no se aprende en las universidades. Pero aquí en nuestra gerencia de operaciones, en nuestra especialización, sí hablamos de círculos de poder. Me parece que es súper importante y necesario. Hay un dicho que dice, persona que sabe algo y no lo transmite no merece saberlo. Así que a mí me encanta, obviamente, compartir todo lo que es mi conocimiento y mi experticia, obviamente, con los participantes de nuestro posgrado. Y el aspecto de círculos de poder es fundamental, obviamente, no solamente para los negociadores, sino también para los profesionales, para los gerentes. Es supremamente importante. ¿Por qué? ¿Qué radica el aspecto de círculo de poder? Es marcar territorio. El aspecto de marcar territorio. Así que en la especialización veremos cómo se componen los círculos de poder
cómo se desarrollan obviamente los círculos de poder para tener mayor influencia, obviamente, no solamente en aspecto laboral, sino también en tu aspecto personal, para llegar a ser obviamente ese gerente top que todos queremos. Bueno, ahora hablando sobre lo que es técnicas de negociación, tenemos que hablar de lo que es la mesa negociadora. Mesa negociadora es la forma en que se organizan los equipos, obviamente, en una mesa de negociación. Tenemos entonces que los equipos negociadores, inclusive cuando vine a Colombia, después de estar viviendo tanto tiempo en el exterior, me di cuenta de algo, me di cuenta que había muchas personas que se dedicaban a la negociación y no tenían ni idea de lo que era realmente una mesa negociadora. En realidad no tenían conocimiento que eso tiene unos roles y que los roles solamente tienen unas funciones. En nuestra especialización miraremos lo que es el aspecto de cómo se organiza una mesa negociadora y cuáles son los papeles de los diferentes roles en una mesa negociadora. ¿Qué hace el líder? ¿Qué hace el buen negociador? ¿Qué hace el mal negociador? ¿Qué hace el ordenador? ¿Qué hace el barredor? ¿Correcto? Para de esa manera, obviamente, tener un verdadero equipo negociador, como se dice, con todas las de la ley y que sea, obviamente, como un Dream Team, ¿verdad? Teniendo esto en cuenta, creo que es fundamental para, de esa manera, no solamente formar un gran equipo, sino ser supremamente exitosos en los acuerdos que queramos, obviamente, desarrollar y en las relaciones que nosotros queremos formar, obviamente, para crear valor en diferentes partes de Colombia o del mundo. Ahora hablemos de lo que son las escuelas de negociación, que es la parte estratégica de la negociación. En nuestra especialización de gerencia de operaciones hablaremos sobre las más importantes escuelas de negociación del mundo. Hablaremos de lo que es la escuela de Harvard Win-Win, hablaremos de la escuela rusa de negación absoluta, que es la más ruda de todas, la escuela japonesa o mutuo control, la escuela china de Chikunilao y Shongguo, y lo que es la escuela americana cultural. Esto nos da un bagaje supremamente amplio en aspectos no solamente culturales, sino también estratégicos, ¿correcto? Para poder enfrentar obviamente diferentes negociaciones y ser supremamente exitosos. La primera es la Escuela de Negociación de Harvard. Es una de las escuelas más reconocidas del mundo, de las más conocidas. ¿Y qué nos habla? Nos habla de un win-win. ¿Qué es el aspecto? El aspecto del gana-gana. El aspecto de ver a la contraparte como un aliado, como una persona a la cual podemos decir que ellos ganan, nosotros ganamos. Una escuela bastante atractiva que lo que hace realmente, el objetivo realmente de la escuela de Harvard no es el acuerdo, es mejorar la relación. Mejorar el acuerdo es la proyección de eso. Así que ese aspecto de crear valor, de mejorar las relaciones, es supremamente importante. En nuestra posgrado miraremos todo lo que son los principios de Harvard, lo que es el aspecto, obviamente, el factor histórico de cómo se formó y también, obviamente, cuáles son sus técnicas más importantes para poderlas aplicar. ¿Qué es una negociación por penetración? ¿Qué es un jiu-jitsu la negociación? ¿Qué es crear un puente de oro? ¿Qué es salir al balcón? ¿Correcto? Todo eso nosotros lo tenemos, obviamente, en nuestra especialización para que ustedes, obviamente, puedan desarrollar en debida forma, obviamente, todo lo que es la parte estratégica de acuerdo a la Universidad de Harvard. Escuela Rusa de Negociación es la escuela más ruda de todas, se llama también Escuela de Negación Absoluta. Fue una escuela que fue desarrollada en los años 60, por en la época de la Guerra Fría, en la Unión Soviética, en esa época existía la Unión Soviética, y fue basada en todo lo que era el socialismo científico, ¿correcto? Todo el pensamiento de Marx, Engels, fue lo que desarrolló esta escuela. Esta escuela es supremamente ruda y es supremamente psicológica. Una escuela que tiene unos principios y unos parámetros supremamente fuertes, como no ceder, lo mío es mío, lo tuyo es negociable, queja, mentir y chantaje con principales herramientas, obviamente, para obtener lo que se quiere, torture físico mentalmente. Toda esta escuela miraremos obviamente de una manera supremamente específica para estudiarla muy bien en nuestra especialización de gerencia de operaciones. Así que pues es muy importante tener en cuenta esto para atender obviamente tipos de negociaciones que son bastante rudas y complicadas. Ahora hablando de lo que es la escuela japonesa de mutuo control, es una escuela supremamente interesante. ¿Por qué? Japón, después de obviamente la bomba atómica el año 45 de Hiroshima y Nagasaki, Japón cambia su manera de pensar
y ya piensa que realmente la confrontación y la guerra no es de tanques, bombas, etcétera, sino es económica. Para ello entonces los japoneses crean lo que se llama el mutuo control. El mutuo control japonés. ¿Qué importancia tiene el mutuo control? Eso lo veremos nosotros en nuestra especialización de gerencia de operaciones. ¿Qué importancia tiene el Hone, el Shini, el Ningensei, el Tate Shakai? Todas esas estrategias y principios japoneses que son supremamente importantes para ser exitosos en las negociaciones con ellos. Así que entender con factor histórico también cómo se aplica el mutuo control, cómo evitar el mutuo control y obviamente conocer sus principios y técnicas hacen parte obviamente de nuestra especialización. Hablando también de lo que es la Escuela China de Negociación, es una escuela supremamente cultural muy interesante, de la cual obviamente hablaremos de lo que es el aspecto cultural y lo que es la parte estratégica de la Escuela China de Negociación. Saber cómo se formó la Escuela Cultural China de Negociación y cuáles son los valores y principios más importantes para poder negociar con ellos es fundamental, creo que en los tiempos de hoy. Saber qué es un Guanchi, qué es un Shen Hui Penji, ¿correcto? ¿Qué es un Shen Tiguanina? ¿Qué es un Ling Shushun Bei? Es supremamente importante en los tiempos de hoy. Entonces, para poder obviamente proceder de acuerdo obviamente como es con los chinos y poder tener una excelente relación con ellos, y no solamente eso, sino aprovechar las negociaciones desarrolladas con ellos, pues para eso tenemos obviamente lo que es la exposición y el entrenamiento también en lo que es Escuela China de Negociación. Finalmente, hablando de lo que la Escuela Americana de Negociación es una escuela supremamente cultural, es una escuela en la cual resalta lo que es la proactividad y liderazgo y eso explica obviamente la forma en que se comportan los negociadores norteamericanos o las personas que tienen influencia norteamericana. Los dichos norteamericanos, ejemplo como not a problem, business are business, it's not personal, it's just business, okay, money talks, todos esos principios obviamente explican lo que es realmente la escuela cultural norteamericana, ¿no? El winning is winning, ganador es ganador, por mucho, por poco, pero ganador es ganador, es algo muy norteamericano, ¿verdad? Así que también miraremos ese aspecto cultural y estratégico norteamericano frente a lo que es el aspecto y la visión a los negocios y las negociaciones. Finalmente, creo yo que si usted realmente quiere llegar a ser un excelente gerente, vuelvo y digo, creo que la mejor opción es estudiar la especialización de gerencia de operaciones acá en la Escuela Colombiana de Ingeniería, donde formamos los mejores gerentes. No solamente son gerentes, son líderes para cambiar no solamente el país, nuestra sociedad, sino el mundo. Un abrazo a todos.